Ok, pues vamos a iniciar esta tercera parte de las tumbas de Tiro, más bien del occidente. Yo pensé que con 3 pláticas íbamos a salir, pero todo parece indicar que nos vamos a ir como a 4 a 5, porque realmente el occidente es bastante amplio y no creo que en 3 logremos poder abarcar todo el occidente. Bueno, la semana pasada veíamos un poco sobre algunas de las tradiciones tumbas de Tiro y hablamos un poco sobre sus características muy particulares. Hoy, antes de iniciar con lo que tiene que ver con la tradición Valparaíso, en la parte de Jalisco, Zacatecas, quiero hacer una pequeña semblanza sobre un investigador de origen alemán, Peter Furth, que es yo creo que de los primeros investigadores que trabaja tumbas de Tiro. Él es un investigador, como les dije, de origen alemán, que nace en 1922 en el seno de una familia judía. Con el ascenso al poder del régimen nazi, su familia emigra en 1937 a Londres. Desde muy joven, Furth inició sus estudios de arte, luego va a emigrar a los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial, una vez que es reclutado, sirvió como corresponsal del ejército norteamericano en la revista Star Striders y en la posguerra se empleó como periodista en la agencia de Reuters y también para la Unix Press, luego como editor y como divulgador de textos científicos para la misma revista. Para 1960, Peter Furth es profesor de Artes y Humanidades en la prestigiosa Universidad de California, en el campus de Los Ángeles, y pronto, a partir de aquí, pronto va a iniciar su vinculación con lo que va a ser la antropología y en términos específicos con lo que va a ser la arqueología. En 1964, como investigador asociado en arqueología del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, va a dirigir una exposición, la de Gold Before Columbus, y publica un texto de 80 páginas en la que va a contextualizar el tema y las piezas de dicha exposición. En los viajes que realiza para preparar la exposición sobre el oro de Colón, el oro antes de Colón, se da cuenta que tanto en Nueva York como en la Ciudad de México, que en ese año se inaugura, por cierto, el nuevo Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, así como en Los Ángeles, se están adquiriendo unas extraordinarias esculturas cerámicas del denominado estilo chinesco, que lo vamos a ver cuando hablemos de las tumbas de Tiro de Nayarit, que van a constituir un evento en el mercado del arte sin precedentes. Se va a enterar que proceden del sur del estado de Nayarit. Furth, estando en México, se va a enganchar con el tema. Si bien el asunto del saqueo arqueológico en el occidente de México databa desde finales del siglo XIX, como fue constatado por León Viguet y por Carl Blumholtz, se acrecentó en Nayarit con la construcción de las vías del ferrocarril Nogales-Guadalajara en 1925. A partir de esta construcción de este tren, va a surgir una nueva categoría dentro de los saqueadores, que son los moneros, los localizadores y excavadores de tumbas en busca de esculturas de cerámica contenidas en ellas para su venta en el mercado de coleccionistas. Para 1946, es decir, veintitantos años después de que se construye, 21 años después de que se empieza la construcción del tren, el Instituto Nacional de Antropología, en colaboración con el gobierno del estado de Nayarit, van a establecer un departamento de antropología e historia para tratar de frenar el saqueo de las zonas arqueológicas de dicha entidad. Los moneros entonces se van a pasar al territorio del vecino estado de Jalisco y para 1955 tiene lugar el hallazgo de la fabulosa tumba del Arenal en el municipio de Etzatlán, que va a ser rescavada posteriormente por Corona Núñez. Ahora bien, ni el gobierno de Nayarit ni el INAH en ese momento fueron capaces de parar la actividad de los moneros. Y entre 1960 y 1965, de acuerdo a las indagaciones de Peter Furth, solamente en 4 microterritorios del sur de Nayarit, que va a ser Cuestecomate, El Conde, Tequilita y Carrillo Puerto,
que corresponden a los municipios de San Pedro Lagunillas y Compostela, se saquearon 24 panteones con un total de 390 tumbas de tiro, aproximadamente unos 3.500 individuos que fueron depositados en estas tumbas. En esta zona, según los cálculos de Furch y de los moneros, esto representaría más o menos el 25% de las tumbas existentes en todo el estado de Nayarit. De tal manera que puede calcularse para esa microzona unos 1.500 tumbas con un total de unos 13.000 individuos enterrados en esta parte de Nayarit. Al no haber ninguna estrategia por parte del gobierno federal ni del gobierno del estado para este momento, para 1960, Furs, ya enganchado con esta problemática y con esta temática de las tumbas de tiro, establece una estrategia que es muy, muy imaginativa y un tanto realista. Primero se va a entrevistar con los moneros, a quienes va a tratar con mucho respeto, ya que nunca nadie antes les había explicado que con su actividad pues estaban atentando y destruyendo la evidencia para el estudio arqueológico de las tumbas de tiro. No hubo ninguna campaña ni de la SEP, que recién iniciaba sus trabajos, ni del INA, ni de la radio, ni nadie que les dijera eso a los moneros, que su actividad pues era altamente destructiva. Y aparte, pues alentaba la destrucción del patrimonio y de la propia identidad. Logró, curiosamente, Furs, la colaboración de prácticamente todos los moneros con los que se entrevista, con el fin de restablecer en la medida de lo posible el contexto de las piezas extraídas. Va a iniciar trabajos de reexcavación, los moneros o saqueadores lo van acompañando para llevarlo a las tumbas que ellos habían sacado, y pues la mayor parte de ellos recordaba los puntos exactos donde se habían encontrado cada una de las piezas vendidas. Aquí la cuestión es que, y hasta la fecha lo hemos visto, que los moneros solo extraen las esculturas cerámicas de gran calidad y estética por el alto precio que se pagan en el mercado negro, ¿sí? Todo lo demás, lo que son esqueletos, adornos de hueso, piedra, loza que denominan barata, vasijas, platos, cuencos, ollas, caracoles, pues ahí los dejaban. Si bien, pues en parte removidos por la propia actividad de ingresar a la tumba. De las múltiples tumbas saqueadas, a partir de la información que dan estos moneros y de cómo había quedado el paisaje a partir de la conformación de los nuevos asentamientos ejidales, Furs va a recibir excavar durante la temporada de lluvias de 1965 una buena parte de estas tumbas. Ahora, ¿por qué en la temporada de lluvias? Bueno, esto se debe a que los programas norteamericanos de actividades universitarias son designadas para verano. Entonces, bueno, el verano es precisamente la época de lluvias en toda esta región. Decide excavar en Aguacatlán, en un sitio denominado Las Cebollas. Aquí tengo un pequeño conflicto porque, bueno, el sitio de Las Cebollas o sitios con el nombre de Las Cebollas aparecen en varias partes, en Aguacatlán, en San Pedro Lagunillas y en propio Compostela aparecen sitios con tumbas de tiro que se denominan Las Cebollas. Entonces aquí tengo la duda exactamente es dónde Peter Fuss va a excavar lo que va a denominar como la tumba 1. Va a apoyar con, va a contar con el apoyo del arquitecto Diego Delgado, quien se encarga de hacer los trazados de los planos, y de 4 colaboradores, 3 de los cuales de ellos habían sido moneros y que trabajaban en la excavación precisamente de esta tumba. Fue importante estos trabajos ya que la información que proporcionan los moneros acerca de las piezas, maquetas, esqueletos y ubicaciones lo van a ir corroborando in situ conforme van excavando la tumba y van dibujando los lugares donde se encontraban cada una de las piezas. De esta manera, algunas de las piezas que lograron recuperarse se confrontaron con la información
que van a ser proporcionadas por estos excavadores primarios. De manera, digamos que un tanto inesperada, de esta tumba de uno de las cebollas se obtienen 125 conchas de caracol, 120 de la especie Turbunella angulata holanda, que son exclusivas del Golfo de México y del Mar Caribe, 4 estumbos gigas también del Mar Caribe y una de Strombus peruviano. Furs, que es un gran estudioso, se percata de los detalles arquitectónicos eh, y las compara porque él había hecho algunos viajes anteriores a Sudamérica y se da cuenta que presentan unas correspondencias relevantes con respecto a las que él está viendo allí en Nayarit y de las que va teniendo información de otras partes del occidente de México. Dentro de las conclusiones obtenidas con los moneros sobre la zona estudiada, Furs destaca que le comentan que dejaban un guardián en la tumba. Esto puede ser una figura enterrada. Ahorita vamos a ver cuando hablemos de las de Valparaíso, que en ocasiones no solamente es una figura, sino un esqueleto decorado, por ejemplo, con algunos elementos, que se van a convertir en el guardián de la tumba. Esto ya sea en la entrada del tiro o bien en la parte superior del tiro. También se da cuenta que las tumbas de tiro se combinan con otro tipo de enterramientos, de tal manera que corresponden normalmente estos enterramientos a personajes importantes, quizás caciques o chamanes. También se percata que se trata de una tradición funeraria muy elaborada que se acomodó a las circunstancias culturales de cada caso en específico. Y por último, bueno, para esta microregión las representaciones del maíz son muy raras o inexistentes. Es algo que se percata muy bien y que también nosotros nos hemos dado cuenta que este tipo de representaciones en la zona de Nayarit son prácticamente inexistentes. No se habían encontrado y son muy raras encontrar herramientas para el proceso de elaboración del maíz, como van a ser, o para la elaboración de productos de maíz, como van a ser metate, manos, comales. Normalmente no los encontramos en tumbas, y las correspondientes a su cultivo, como en el sistema de roza, tumba y quema, como son hachas, coas y pescadores, también no son comunes encontrarlas. En 1965 también Furs publica un artículo en la revista América Prehispánica en Caracas sobre la escultura funeraria del occidente mexicano, en la que destaca la evidencia del chamanismo. En este artículo sintetiza y antecede de los capítulos a su tesis doctoral, que se va a convertir desde ese momento hasta la actualidad en la piedra angular en cuanto al enfoque que consideraban a las figuras huecas, a las figurillas que acompañan a los difuntos en las tumbas de tiro, como meramente seculares o anecdóticas. A partir de Furs, él las empieza a plantear y se empieza a plantear que están representando de manera muy presente la vida ordinaria de todos los días, así también como la flora y la fauna de la región. Eh, bueno, eh, hace más de, pues ya vamos para casi 70 años en que Furs inicia sus primeros trabajos y que rompe con el paradigma de la representación realista de las piezas. Y él plantea que las ofrendas, bueno, pues tienen un pensamiento plasmado que opera por analogía y con un simbolismo basado en las observaciones de la naturaleza. Por lo tanto, de acuerdo con las prácticas rituales registradas en el continente americano, quienes tocan sonajas y tambores no son solo músicos, sino tendencialmente serían chamanes, curanderos, intermediarios entre este mundo y los dioses, espíritus de los espíritus, los difuntos. Las representaciones de humo o polvo de tabaco, la ingestión de peyote, de bebidas embriagantes, eh, no se refieren o no nos hablan de un uso en calidad de pasatiempo secular o recreativo, sino nos remiten a un contexto de sagrados y sobrenaturales
ya que con su consumo, su insumo, se obtienen estados alterados de la realidad que permiten la comunicación con las deidades. Foucault constató que la arqueología por sí sola no puede decirnos muchas cosas sobre las creencias de los antiguos habitantes del occidente, o acerca de la naturaleza de su relación con los muertos y con las fuerzas invisibles, ya que para la visión de los indígenas actuales y con los que Foucault se entrevista también en esa época, pues todo esto son parte integral del entorno cultural. De esta manera, Furz va a destacar que la etnografía etnográfica va a permitir que las obras de arte del occidente sean estudiadas a partir de su valor intrínseco, ya que, que en la mayoría de los casos, bueno, pues se carecía de contexto arqueológico. Como les comentaba, bueno, a partir de los 2000, con el proyecto Cajón, después con los de la Yesca, recientemente bueno, también los trabajos de Tere Cabrero, los de Laura del Solar y Peter Jiménez en Zacatecas, pues se han ido poco a poco encontrando tumbas o tumbas no saqueadas o algunas parcialmente saqueadas que nos permite tener un contexto, pero obviamente tenemos que recurrir también a las descripciones etnográficas de los rituales y de las mitologías de las poblaciones indígenas contemporáneas, así como a la religión contemporánea. De esta manera, pues, podemos desentrañar un poco los significados más profundos que invariablemente subyacen y a lo que es, subyacen a lo que es inmediatamente obvio, ¿no? Para ir más allá de la estética y de las descripciones impresionistas y tratar de entender algo sobre las estructuras funerarias del occidente. Con esta premisa, Furs pues, va a plantear, por ejemplo, que la arquitectura misma de las tumbas de Tiro pues, está cargada de un simbolismo, siendo tal vez una recreación en un sentido inverso del nacimiento, y a su vez un regreso a la matriz de la madre tierra, la madre original y universal. Esto, bueno, nos explicaría el angosto túnel de la túnel horizontal, que sería una metáfora de la vagina, que usualmente conecta la cámara funeraria con el tiro vertical, a través de la cual pasa el cadáver, después de descender desde la superficie, siendo empujado y jalado, recordando el paso inicial y azaroso del infante a través del cuello del útero. En más de una ocasión, muchos arqueólogos han criticado esta propuesta como burda, como poco elaborada y carente de imaginación. Sin embargo, bueno, creo que hay que entender que la categoría de los rituales de paso, también los rituales de paso individuales, los inevitables para todos los seres humanos, son los que corresponden al nacimiento y a la muerte. A diferencia de los demás que se refieren a la pubertad, al matrimonio, al divorcio, a la ordenación, a la entronización, eh, que la armadura de los ritos de paso contrastantes, como son el ingreso y la salida, los de matrimonio y divorcio, los de ordenación y degradación, los de designación y los de destitución, tienen a presentarse como el anverso y el reverso progresivo. Creo que finalmente si tomamos la propuesta de Furs como una réplica del nivel cósmico del aparato genital femenino, de tal manera que el túnel estrecho que conecta horizontalmente con el tiro de la cámara es una metáfora de una macrovagina y que la cámara misma sería un macroútero. Bueno, es Furs quien plantea esta idea que yo les comentaba la semana pasada sobre lo que sería el simbolismo de la tumba de Tiro. Vamos a hablar en otro momento de lo mismo. Solamente quería que, bueno, tuvieran esta nota sobre Peter Furs, sobre quién fue Peter Furs y la importancia que va a tener para la arqueología de tumbas de Tiro en el occidente de México. Bueno, hecho esto, vamos a pasar ahora a darle una revisión más completa a lo que va a ser la cultura Bolaños, la cultura que investiga la doctora Tere Cabrero,
y que, como comentamos la semana pasada de manera breve, pues va a cubrir toda la extensión del cañón del río Bolaños, que va a comenzar en el sur de Zacatecas, en Valparaíso, y que va a terminar en la desembocadura del Río Grande de Santiago, en Nayarit. Eh, Tere Cabrera y su equipo van a recorrer todo el valle de sur a norte y nos pues, da una serie de descripciones en cuanto a que el cañón es muy reducido en partes eh, planas, tiene dos sierras muy altas que lo van a limitar y que en la mayor parte pues el río corre en en medio de estas dos sierras, corre encañonado, ¿vale? Bueno, eh, Cabrero durante sus trabajos de exploración, que duran poco más de 8 años, se va encontrando a todo lo largo del Bolaños una serie de sitios con un patrón bastante interesante. Él ya encuentra que sobre en las partes altas, sobre todo del cañón de Bolaños, encuentra conjuntos circulares, arquitectónicamente hablando, y ella los relaciona hipotéticamente con la tradición Techitlán del centro de Jalisco. Sí, Techitlán es un sitio que hemos visitado y que visitaremos quienes vayamos en esta ocasión a el occidente de México. Ella plantea que un grupo de población de esta región de Techitlán, encabezado por algunos principales o por algunos nobles, van a subir por el río Grande de Santiago buscando una ruta comercial y establecer contacto con chalchihuitas. La razón, la razón es porque en esta zona se va a explotar la piedra azul verde, que es la malaquita. ¿Sí? Y bueno, ya desde este momento estos grupos que van subiendo, según el planteamiento de Tere Cabrero, estos tienen ya un bagaje cultural bastante complejo. Eh, es este último valle, eh, el de Valparaíso, el, eh, el último valle del cañón es San Martín de Bolaños. Después de aquí hasta Valparaíso no hay lugares planos, sino únicamente el río encañonado. Allí en San Martín de Bolaños, a Tere Cabrero le comentan que había un monte o una elevación que se llama el Piñón y que aquí había una cueva donde había cosas. Este lugar lo va a explorar Tere Cabrero, la llevan y pues es ahí donde detecta su primera tumba de tiro. Aunque bueno, ya la detecta saqueada. Sin embargo, bueno, va a hacer exploraciones, hace un levantamiento del sitio, del patrón de asentamiento, se encuentra, y el piñón en realidad se está conformado por dos pequeñas eh, planicies unidas, y encuentra pues una distribución de estructuras, encuentra juego de pelota, encuentra una tumba de tiro y encuentra también lo que comentábamos, lo que comentaba Peter Furz, que se va combinando con entierros de otro tipo. O sea, tenemos tumbas de tiro, por ejemplo, aquí y aquí, pero aquí tenemos una serie de entierros, no precisamente en tumbas de tiro, sino entierros que ella denomina como especiales. ¿Sí? Eh, bueno, empieza a trabajar y Tere Cabrera con su equipo van a hacer 4 excavaciones extensivas en el sitio, localizando, como les menciono, varias estructuras, los juegos de pelota, las 4 tumbas de tiro. Eh, una cosa que se percata Tere y su equipo en cuanto a la disposición de las tumbas, por lo menos en este sitio, es que las tumbas estaban en pares. Están separadas unas de otras por aproximadamente 7 metros y que estas tumbas van a ser reutilizadas por lo menos en varias ocasiones por un periodo de aproximadamente 200 años. Entonces, bueno, aquí nos muestra Tere Cabrera una de sus dibujos, una geometría en la que se ven las dos tumbas en pares
que están separadas por aproximadamente 7 metros una de otra. Esta será la tumba 1 y 2 de El Piñón. Bueno, las condiciones del subsuelo, nos dice Tere, que no le permiten a esta población hacer tumbos muy profundos, pues no es compacto, no es muy compacto el subsuelo, la toba no es muy compacta, y que se desprende al hacer las horadaciones para hacer las camas y los tiros. Cuando ellos empiezan a trabajar la tumba, bueno, esta se encontraba cubierta por los desprendimientos del techo y paredes de la bóveda. Sin embargo, al retirar este desprendimiento, pues van a encontrar con que la ofrenda tiene restos óseos de varios individuos. Esta es una imagen que nos eh, del equipo de trabajo de Tere Cabrero, en el que se ven los accesos a la tumba, ¿sí? Como les dije, ya los dos estaban saqueados. Eh, Nos menciona que al parecer estas tumbas, en términos generales, fue para un personaje de estatus, con la intención de conmemorar su memoria, por lo cual pues le van a enterrar varios acompañantes, posiblemente sus esposas o algunos personajes muy cercanos a él. Aquí, bueno, menciona Tere que va a encontrar en el interior de la tumba, en la entrada, cerca de lo que es la rampa de acceso, muy cerca del tiro, un esqueleto, y que este esqueleto tenía sobre el pecho un caracol, por lo que piensa que probablemente se trate de un chamán para proteger el espíritu del difunto principal de la tumba. Comentábamos que, bueno, Tere menciona que hay una reutilización de las tumbas, por lo menos lo detecta aquí en El Piñón, en algunas de ellas. Y nos menciona que, bueno, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que para la construcción de una tumba, la construcción de una tumba misma es muy complicado, por lo que, bueno, la reutilización es algo común. Yo les comentaba que, por ejemplo, en el cajón también la tumba de mayores dimensiones, que es la 26, pues la encontramos con poco más de 16 individuos. Y aparte teníamos por lo menos otros 10 individuos, digamos que arrastrados hacia las orillas, ¿no? Este, y bueno, tanto ella como nosotros planteamos que debieron haberse tratado de individuos de parientes muy cercanos, ¿sí? Es decir, que pertenecían a una sola familia o a un linaje, ¿sí? Este, y bueno, es por esto el hecho que al reutilizar la tumba, pues van a arrastrar los huesos, a llevarlos junto con las ofrendas hacia los lados para depositar el siguiente individuo, y así en varias ocasiones hasta que se llenaba o hasta que consideraban que ya no podía utilizarse en más ocasiones. De tal manera que las tumbas van a terminar convirtiéndose pues en grandes osarios. Bueno, posteriormente van a excavar las otras dos tumbas. Estas tienen las bóvedas totalmente colapsadas, tienen un tiro muy pequeño, aunque las cámaras son bastante profundas. En esta imagen, bueno, pues nuevamente una imagen de la tumba 2, ¿sí? Su tiro es corto, como menciona Tere Cabrero, ¿sí? Este es el tiro y el acceso a la tumba 4, que, bueno, pues nuevamente, perdón, el tiro no es muy largo, es un tiro corto, y se aprecia la laja que va a sellar el tiro para acceder a la cámara. ¿Sí? Esta sella, normalmente en todas las tumbas vamos a encontrar una laja de basalto que va a sellar el tiro, este, y que sella el acceso a la tumba. Bueno, se van a encontrar aquí unas serie de esculturas. Aquí vemos parte de esas esculturas que van a formar la parte de la tumba 3 in situ. Y
Eh, Van a contener una buena cantidad de figuras femeninas, braseros, en fin, ollas, demás, ¿sí? Otra imagen de la misma tumba, se aprecian la gran cantidad de piezas y también la gran cantidad de restos óseos, muy destruidos aquí por el colapso de la bóveda. Un elemento interesante que nos comenta Tere respecto a sus hallazgos es el hecho de que localiza un fragmento de red en un rincón de la cámara. Eh, Este fragmento de red se encontró y estaba pues, prácticamente, bueno, en buen estado de conservación, no lo encontraron roto. Esto es un dato interesante porque nos indica la importancia que tiene el río, en este caso Bolaños, como fuente de alimento, pero también como un elemento importantísimo para el camino de los muertos hacia el inframundo. Recordemos que uno de los medios para llegar al inframundo era precisamente atravesar un gran río dentro de los pasos para llegar al mundo de los muertos. En la siguiente imagen, pues se van a mostrar, se mostraron algunas de las figurillas y vasijas que se encontraron sin romper también en uno de los rincones de la ofrenda. Del lado derecho se observa pues cómo se encuentran los restos óseos, bastante deteriorados. Para esto seguramente es por el colapso y por este hecho de que pues fueron en algunos momentos removidos los restos para eh, ingresar nuevos individuos. Siguiendo con su investigación, un poco más hacia el sur, este, van a encontrar el sitio de Ochotitlán. Aquí ya detecta lo que les comentaba, este patrón circular que nos vincula de manera muy fehaciente con lo que denominaríamos la tradición Tenochtitlán. De aquí que, bueno, eso es lo que le permite a Tere vincular estos grupos con esta tradición. Bueno, ahorita vamos a ver que hay otros elementos también, ¿vale? Este sitio, Pochotitlán, se encuentra en el margen del río. Es un conjunto de dos estructuras y una plataforma circular en medio, ¿sí? Aquí la estamos viendo. Esto es lo que encuentra, son los cimientos del sitio, los cimientos, el cimiento casi circular las banquetas sobre las que van a estar levantadas las estructuras, ¿sí? Y esta es la reconstrucción idealizada de lo que será el sitio. Eh, en la plataforma circular van a encontrar un taller de concha, ¿sí? Y van a encontrar el mismo patrón de las tumbas de Tiro, que van a estar en pares. Aquí las podemos ver marcadas. El par de tumbas, igual con una distancia de aproximadamente 7 metros. Sin embargo, en este sitio, las 4 tumbas van a estar totalmente saqueadas. Y las que estaban más cerca del río estaban pues totalmente destruidas. Sin embargo, aquí Tere logra observar una característica bien interesante en una de las tumbas, en la cual logran hacer un tiro más profundo y una cámara pues, bastante grande. Y esto lo logran porque van a forrar tanto el tiro, ¿sí? como la bóveda, la cámara, la van a forrar con un muro de piedra. Y esto les da una resistencia bastante fuerte para la construcción de la tumba. Eh, y bueno, por lo menos, aunque se encontró saqueada, por lo menos los dos elementos, la cámara y el tiro, van a estar en perfectas condiciones, pero no se encontró absolutamente nada en su interior. Esta parte es muy interesante porque, como les comentaba, las tumbas se van a ir adecuando a las condiciones del terreno y en ocasiones como estas se van a hacer modificaciones culturales para darle una mayor resistencia.
Siguiendo con su investigación, van a seguir bajando, perdón, van a seguir subiendo sobre las márgenes del río y van a encontrarse un sitio que se denomina el Aguacate. La exploración de este sitio, nos dice Tere Cabero, que fue muy complicada, porque, bueno, pues sabemos que son sitios muy problemáticos debido, pues, al uso de la tierra de cultivo para la siembra de determinados cultivos, y que, bueno, pues, solamente la pudieron explorar un solo día. Pero, a pesar de que solamente la exploraron y pudieron lograr hacer los dibujos de la tumba, se trata de una tumba bastante especial. Bueno, de hecho, con esto Tere ya tendría dos tumbas con características muy especiales en esta parte del occidente. Se trata de un par de tumbas, cada una con un tiro en cada lado, ¿sí? Cada tumba tiene su tiro. eh, un pasaje que conecta una tumba con la otra y un tercer tiro en la parte central de la cámara mayor, ¿vale? Este tipo de cámaras con tres tiros hasta el momento solamente es la única que se ha encontrado, ¿sí? Aunque, bueno, Corona Núñez en 1935 menciona una con esas características para el Ecuador, ¿sí? Pero solamente son los únicos ejemplos que se tienen. Una tumba bastante interesante. Y siguiendo con su trabajo, pues van a llegar a Valparaíso, que como les comentábamos era el inicio del cañón de Bolaños. Eh, y bueno, aquí las tumbas de tiro son de cámara rectangular, están hechas sobre toma volcánica muy compacta. En la imagen que vamos a poner más abajo se puede observar el tiro, y al fondo hay un escalón para entrar a la cámara. Esta característica también la hemos encontrado en el cajón. En muchas de las cámaras se entra el tiro y hay un pequeño escalón para acceder a la misma. Estas cámaras son de aproximadamente 7 metros de largo por 3 de ancho, y algunas tienen una pequeña cornisa alrededor de la cámara. Son 6 o 7 las que se han encontrado aquí en Valparaíso, y igualmente tienen un conjunto arquitectónico, patrón de asentamiento circular más pequeño. En este caso, las tumbas se van a encontrar en esta parte del cerro, se le conoce como Sitio La Florida. Y bueno, aquí está el patrón de La Florida, nuevamente este patrón circular que tenemos aquí. No se aprecia muy bien por la alta destrucción del sitio, pero bueno, tenemos la plataforma circular y tenemos los edificios alrededor del mismo. Me parece que hay un espacio más pequeño acá, pero bueno, por lo menos este sí se alcanza a apreciar perfectamente bien. Y bueno, este es el acceso, los tiros de las tumbas de Valparaíso. Un tiro de aproximadamente 70 centímetros de diámetro. Luego viene el acceso a la cámara, ¿sí? Y aquí tenemos el escalón para acceder precisamente a la misma cámara. Algunas de estas bóvedas o cámaras han presentado cornisas en la parte alrededor de la misma bóveda, pequeñas cornisas, donde se piensa que se pudieron colocar también algunos individuos para su entierro, o por lo menos moverlos este, para su exploración. ¿Sí? Tenemos otra foto donde está el arqueólogo Carlos López al interior de la bóveda, de esta bóveda de una de las tumbas de Valparaíso. Se aprecia perfectamente lo que les digo, el escalón para acceder, y la bóveda pues es bastante amplia y bastante larga. Aquí están las pequeñas cornisas que comentábamos que se localizan. Bueno, eh,
creo que me faltó una diapositiva donde les iba a poner precisamente el patrón de asentamientos. Creo que no la puse, déjenme ver. No la puse. Pero bueno. Perdón, se me fue el avión ahí. Pero bueno. Entonces lo que se logra ver al interior de este cañón son que las tumbas son por pares, aunque Valparaíso cambia el patrón, pero en prácticamente todas fueron reutilizadas. En una de las tumbas se van a detectar hasta 70 individuos de todas las edades, de ambos sexos, y que se piensa formaban parte de una misma familia o de un mismo linaje. Bueno, dentro de las tumbas, una constante, no solamente aquí en el cañón de Bolaños, sino en todo el occidente, es la presencia de los perros. Estos pueden aparecer en forma de figurillas o restos óseos. ¿Sí? Al respecto, Alfredo López Austin menciona que esta característica es totalmente mesoamericana, es decir, que hay un estrecho contacto entre las sociedades del centro de México y estas sociedades del occidente, aunque tengan un estilo muy particular para su desarrollo estilístico y demás. En el caso de las tumbas, como comentaba, si bien puede ser que no estén presentes las figurillas, en ocasiones, si no están las figurillas, se encuentran restos óseos de perros, lo cual nos indica que al igual que en la región mesoamericana, perdón, el perro es el guía de los que conduce a los individuos al inframundo. En el caso de las figurillas van a predominar las mujeres. Lo anterior quizás es un indicativo de la importancia que tiene la organización social de estos grupos de Bolaños. Están representadas de múltiples formas, algunas sentadas en posición sedente, otras colocadas sobre las piernas. Hay algunos investigadores que piensan que se trata de representaciones de chamanes femeninas. Todas llevan decoración de pintura roja en la cuerpa, manos, piernas, ¿sí? En fin, es una de las características que vamos a ver. También es muy común encontrarlas con esta representación de los ojos semicerrados, como representan unos individuos muertos, ¿sí? En el caso de los hombres, las representaciones son diversas, desde sacerdotes, chamanes. En el caso de la imagen que estamos viendo, pues se observa un anciano que sujeta una urna funeraria con las manos y las piernas. Lleva un tocado en la cabeza y lleva decoración en cuerpo, cara, manos, con líneas rojas. La propia vasija lleva decoración en líneas rojas. Y el de la derecha, que es común que lo encontremos en muchas de las tumbas, es lo que se ha definido como un guerrero sagrado, un guerrero cósmico, que tiene la función de proteger el alma del individuo, el principal del entierro, de los malos espíritus o de otras cuestiones. También es común en esta parte de Bolaños encontrar tumbas con figurillas que representen a fumadores. Estas figurillas representan a sacerdotes o a chamanes, los cuales son los únicos que pueden fumar, ¿no? En este caso, eh, están fumando para lograr un trance y comunicarse con los dioses. Ocasionalmente también aparecen vasijas, no solamente aquí en la zona de Bolaños, sino en todo el occidente, en la que se observan personajes eh, con características sobrenaturales, como en este caso que pareciera que está dentro de una
escafandra, un traje de buzo o de astronauta, y que se le han vinculado con elementos sobrenaturales. También en esta región aparecen las urnas funerarias, estas muy común en la zona de Jalisco, Zacatecas. En este caso hay que mencionar que los huesos que sacaban en la reutilización de las tumbas, los sacaban y los llevaban a cajas de piedra donde se cremaban, estas que tenemos aquí, ¿vale? Son cajas crematorias, en lo que bueno, se ha denominado como el templo. Eh, entonces, bueno, aquí eran cremados. Eh, Bolaños, como punto estratégico de la ruta comercial de la piedra verde, de la, de la jadeíta y de la turquesa, tuvo contacto con muchas regiones, con zonas como Sayula, como Nayarit, como Chichihuites, Teotihuacán, ¿sí? Que van a, y que a través de esta ruta comercial va a lograr un desarrollo muy importante. A lo largo de la ruta van a ser pares de sitios, uno frente al otro. Aquí está el plano que les comentaba, ¿sí? Vamos a ver exactamente esto. A lo largo de todo el cañón de Bolaños vamos a encontrar sitios pares, ¿sí? Ujú. Que van a servir como lugares de control, ¿sí? Eh, para que de esta manera puedan ejercer el control del área y el intercambiar diferentes cosas. Uno de los trabajos que van a circular, uno de los productos que van a circular por la región es el trabajo en concha. Fue muy común, era de las mercancías de mayor demanda. Aquí tenemos brazaletes hechos de concha, de caracol. Tenemos collares muy bonitos, muy finos, el trabajo. Ahora que vayamos a Nayarit, los que van, los que ya fueron, se acordarán, son trabajos muy, muy excelsos, elaborados en concha. Eh, Tenemos trabajos en obsidiana, la típica obsidiana del occidente, obsidiana roja, o en pedernal, también en puntas. Aquí Tere Cabrera y su equipo reportan un sitio con más de 2000 puntas de proyectil. Sin embargo, no encuentran evidencias de guerra, lo cual nos indica la importancia que tiene la obsidiana, ¿no? En el caso de la concha, van a encontrar una máscara bien interesante, eh, hecha de espóndulos gigas y hecha de hueso humano, ¿sí? Este que tenemos aquí. Se aprecia eh, una serpiente con todas las características teotihuacanas, ¿sí? Vamos acá, aquí también. Es una especie de serpiente búho, ¿sí? Es un pendiente totalmente teotihuacano. Eh, Tiene lo que se ha definido como barba, tiene este tocado de plumas, enseña algunos elementos interesantes y en esta otra, bueno, vemos esta que tiene hueso y concha, un trabajo totalmente teotihuacano. Tenemos este otro Tlaloc, digo, la iconografía es innegable, lo cual nos remite nuevamente con el tratado teotihuacano, es decir, de este grupo en la búsqueda de la turquesa. Los teotihuacanos van a tener contacto con los grupos de bolaños, con los bolañenses, y de ahí estos últimos van a reproducir gran parte del panteón sagrado de las deidades teotihuacanas, ¿sí? Otros contactos, ya lo comentábamos, pues van a ser con Sayula para en busca de la sal, ¿sí? Para intercambiar sal.
Y de ahí a través de esta ruta que establecen con Sayula, van a llegar a tierras michoacanas y de ahí proviene esta cerámica que llamamos champlevé, que es una cerámica típica de la región de Michoacán con esas decoraciones. Eh, También de la zona de Sayula, pues eh, proceden estas figurillas que son figurillas muy peculiares de esta tradición sayula, que se conocen como tipo Cerro García. Bien, esto es lo que compete a la tradición de el sitio de Bolaños, un sitio interesante. Eh, Ahora quiero pasar un poco a lo que se ha estado investigando respecto al posible origen de las tumbas de Tiro. Eh, Varios investigadores coinciden en que la tradición vino a través de Sudamérica, a través de navegantes ecuatorianos particularmente. Y esto porque sabemos que en Colombia, Ecuador y Perú hay tumbas de Tiro. En la sesión pasada les pasé unas imágenes de estas tumbas y estas son mucho más antiguas que las del occidente de México. Inclusive pues, se han encontrado trabajos de oro dentro de las tumbas. ¿Sí? Eh, y esto sale a colación porque, bueno, en Ecuador, en el Golfo de Guayaquil, se va a explotar el mollo o mullo, que es el Spondylus princeps, que para las culturas suramericanas y sobre todo para las culturas del Perú, fue uno de los elementos extraordinariamente sagrados. Sin embargo, se plantea a través de una serie de investigaciones eh, arqueológicas que este Spondylus princeps llegó un momento en que escaseó por la zona del sur de las costas del Pacífico y que este grupo de navegantes conocidos como eh, los manteños, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, que eran extraordinarios navegantes que van a construir balsas muy grandes, van a llegar a través de la costa del Pacífico, bordeando toda la costa, hasta lo que conocemos como el río de las Balsas. Van a salir de Ecuador, conocen Perú, Colombia. Hay trabajos muy interesantes también sobre la presencia de grupos de navegantes maltenses aquí en la zona de Costa Rica. Hay quien plantea también que llegan al río de las Balsas, de ahí el nombre, en este extenso río que para estas épocas era muy grande y que era navegable. Quizás de ahí también se debe al río, el nombre del río de las Balsas, que aquí llegaban estas embarcaciones para comerciar río arriba. ¿Sí? Por lo cual, tanto si era tan grande como se ha pensado, pues podía navegar de manera amplia y sin problemas. Estos grupos malteños van a ser documentados por primera vez históricamente por la gente de Pizarro, por Bartolomé de Ruiz, que era piloto de Pizarro, quien en 1527, en su expedición hacia el sur, van a encontrarse en aguas del Pacífico con una embarcación de grandes proporciones y de una vela cuadrada de algodón. Este es uno de los grabados que existen en referencia a ese encuentro y que transportaba unos 20 hombres y una gran variedad de mercancías, entre las que van a destacar los tejidos, eh, así como indirectamente otros productos que van a transportar. Esta es una imagen de 1906 de uno de los puertos ahí en la zona de Guayaquil, donde están estas grandes balsas que transportan también productos. Y bueno, quiero remontarme un poquito a lo que mencionan los cronistas
del siglo XVI, pues eh, es un texto de Bartolomé de Ruiz, cuando los encuentran y dice, este navío que digo que tomó tenía al parecer de cabida de hasta 30 toneles, era hecho por el plan equía de unas cañas tan gruesas como postes, ligados con soga, de unas que dicen enequén, que es como cáñamo, traían muchas piezas de plata y oro para el adorno de sus personas, para hacer rescate con aquellas que iban a contratar y que intervenían en coronas, diademas, cintos, en fin, pulseras, armaduras como de piernas, en fin, describe una gran cantidad de productos, entre los que van a sobresalir también la lana, más que lana son bueno, sí, los trabajos de lana de las alpacas de la zona de Perú, de las llamas, y el algodón, camisas, mucha ropa, en fin, una gran cantidad de productos y que, bueno, con lo que se topan estos eh, conquistadores con estos navegantes que, bueno, tenemos noticias bien documentadas que hacían cotidianamente viajes hacia la zona de Costa Rica. Bueno, para esta zona de Guayaquil, pues comentábamos entonces de los manteños. Quiero hablar un poquito de ellos antes de ir cerrando esto, porque, bueno, en esta zona del sur de Sudamérica, esta zona de Sudamérica, pues estaríamos hablando de que estos antiguos manteños van a ocupar parte de las actuales provincias de Manabí y de Guayas, que bordean la costa del Ecuador desde la bahía de Caraqués, por el norte hasta el Golfo de Guayaquil, que es ahí donde los encuentran los conquistadores, ahí por la isla Puna, por el sur. Sus territorios se detenía al este por la cadena de pequeñas colinas con una altura máxima de 600 metros sobre el nivel del mar y que corre paralela al Pacífico, entre el océano con el que lindaban por el oeste y una serie de cerros que constituyen una franja de entre 100 a 150 kilómetros de ancho, que es donde se desarrolla esta cultura. Eh, el Golfo de Guayaquil, donde está la isla de Punas, en toda la desembocadura del Guaymas, fue la sede de cacicazgo más importante. De hecho, durante la época colonial, la isla de Punas se convierte en un punto estratégico para el traslado de productos que llevan las embarcaciones españolas y las que van a ir como tributo de los reinos españoles de Sudamérica hacia la corona española, salen a través de esas embarcaciones, de estas balsas, para llevarlos a los barcos, a los galeones. Eh, entonces, bueno, esta isla es va a ser el punto más importante o el punto donde va a estar establecido el centro de poder de los manteños. Para la última época, que es para cuando los encuentran los españoles, el desarrollo de estas culturas en área andina se conoce como periodo de integración. Las fases más recientes es cuando entran en contacto con los españoles y la cultura manteña es una de estas, ¿sí? Eh, Tienen un desarrollo notable respecto a las culturas que les preceden de la misma zona. Eh, Tras una serie de momentos difíciles, aumentó la población y los hombres aprendieron cada vez más a utilizar la navegación. Tras una serie de problemas o intereses comunes durante estas épocas, algunos grupos se unen entre sí, formando confederaciones, tanto para realizar empresas de navegación como para la guerra o para la explotación de una serie de recursos económicos. Los manteños, en tu caso, se van a mantener unidos con los huancavilcas y con los isleños de Puna,
para rechazar el empuje de los incas, por un lado, y de obtener mejores beneficios comerciales por el otro, sí, formando lo que Gijón bautiza como la Confederación de Mercaderes. También van a surgir centros urbanos, en fin, potenciándose todas las artes eh, que se tienen en esta región del sur. En la zona ecuatorial hay tres tradiciones de gran importancia, donde toda la época prehispánica, que es la alfarería, el comercio y la navegación. Eh, ya desde un primer momento, en el primer formativo que le llaman así Sudamérica, hace unos 5.000 años, los hombres de Valdivia alcanzaron conocimientos necesarios para la elaboración de cerámica técnicamente buena, con adecuada mezcla de la pasta, cocción, decoración, en fin. En cuanto a sus conocimientos, bueno, pues tenemos que la fabricación de grandes cuencos, de grandes ollas con paredes gruesas, en fin, es de aquí para más o menos de 1800, 1500 antes de Cristo, que en la misma zona geográfica se desarrolla la cultura machalilla con este diseño de asa estribo, que con el tiempo se va a caracterizar en una de las cerámicas más particulares del mundo andino, y que este tipo de cerámicas de asas tribu, que son de las que van a llegar al occidente de México, posiblemente llevadas por estos navegantes, ¿sí? Y para más o menos en 1500, que la cultura chorrera, cuya datación no está muy completa, muy precisa, pero bueno, se piensa que más o menos en 1500 y el 500 antes de Cristo van a tener contactos por vía marina con Mesoamérica, y que son los más intensos que van a tener durante toda la época prehispánica. Este, entonces, bueno, eh, tanto los chorreros como posteriormente los manteños son quienes van a tener esta posibilidad de navegar bordeando toda la costa del Pacífico. Eh, entonces, bueno, esto es lo que tenemos respecto al posible origen. Más adelante vamos a hablar de las tumbas de tiro de la zona de Ecuador, respecto a sus características muy particulares que van a tener, ¿sí? Entonces, pues, sí les quería comentar esto respecto al posible origen, y sobre todo tomar como referencia esto de los grupos manteños como los principales grupos navegantes, y que posiblemente con ellos es con quienes llegan la tradición tumbas de tiro. Es obvio que cuando existe comercio, cuando existe intercambio de productos, no solamente llegan los productos por sí mismos, ni las ideas, sino que en muchas ocasiones van a quedarse parte de la población, se van a recrear con esta población parte de sus propias costumbres, y seguramente esto a lo largo de muchos siglos, de muchos años, varios cientos de años, esto es lo que va a ir dando origen a esta tradición tumbas de tiro. Luego, falta mucho por desarrollar, pero por eso les decía que yo pensaba que solamente en 2 o 3 sesiones íbamos a sacar un poco esta parte del occidente, pero bueno, estamos viendo que no. Y sí me gustaría, en un momento dado, antes de que terminemos todo esto que tiene que ver con el occidente, y cuando hablemos un poco más sobre la navegación de estas balsas, hacer referencia de su construcción y de cómo tenían una especie de timón a la mitad de la balsa, más o menos aquí, que evitaba que estas fueran volteadas por eh, los fuertes vientos, y cómo utilizan velas de tres picos de manera triangular para poder ganar velocidad, de manera muy similar a como lo usan los barcos españoles, las carabelas o los galeones, ¿sí? Pero sí es interesante el hecho de que Pizarro y su gente se hayan llevado
un gran, una gran sorpresa respecto a al hecho de encontrarse con, con estos navegantes en esta zona de Ecuador, cerca de la zona del Golfo de Guayaquil, cerca de la isla de Puna, donde les comento, después van a establecer sus reales los españoles y donde van a obtener o por donde van a llegar grandes productos para esta parte de Ecuador y también de donde van a salir los productos para el quinto rey de la corona española. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que por hoy le vamos a dejar aquí en esta parte de el occidente con lo que tuvo que ver con la cultura Bolaños. La próxima sesión, ahora sí, de lleno entramos con el simbolismo de las piezas de las tumbas de Tiro. Totalmente vamos a entrar sobre eso. Posteriormente vamos a hablar un poco más sobre la tradición colina. Después vamos a hablar sobre precisamente la navegación, los grupos de Sudamérica y esta llegada al occidente de México, de acuerdo a las investigaciones que tienen algunos arqueólogos de Sudamérica. Déjame ver si es posible que alguien de Sudamérica nos dé una plática, sería perfecto, sobre todo de la navegación, o ver si puedo contactar a un investigador de la UNAM que tiene unos excelentes trabajos sobre esta cuestión de la navegación para la zona de Costa Rica y un poco para la zona de Mesoamérica. Entonces, bueno, vamos a detener aquí la plática y pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas o a las dudas y comentarios que tengan eh, al respecto. Adelante. Escucho preguntas, comentarios. Vamos uno solo, no tantos. ¿Nadie? Bueno, no sé si fue muy buena o muy mala porque ahora sí no tengo una pregunta. Bueno, pues si no tenemos preguntas, no sé, algún comentario, algo al respecto, nos veríamos la Maestro, próxima. solamente la duda. Sí, adelante, Maru. La duda sobre la semblanza del arqueólogo que hizo alemán, pero ¿cómo se llama? Peter Furth. Ah, ya. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Bueno, pues si no tenemos más, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, de lleno a tocar el simbolismo de las tumbas de Tiro, en general, tipo de piezas, vamos a tratar de tocar la mayor parte de los temas que han realizado diferentes investigadores. Y la semana que entra les confirmo si he contactado a alguien, ya sea de la UNAM o de Sudamérica, que nos pueda dar una plática sobre
precisamente estos navegantes manteños que fueron excelsos navegantes en esta región de Sudamérica y que es, de acuerdo a los planteamientos que se hacen en México, son quienes o serían algunos de los que traerían parte de estas tradiciones funerarias a el occidente de México. Pues si no tenemos más, nos vemos la próxima semana. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Buen día. Buen día. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.